Muy buenas, novatos del FPV. Bueno, pues hoy ya parte 2 del capítulo 5, ¿vale? Ya siento que esto lo estoy haciendo de esta manera, pero es que se alarga demasiado, se os va a hacer muy pesado si os pongo aquí un tostón de 1 hora, entonces prefiero dividiroslo en cachos, prefiero que poco a poco vayáis intentando entender las cosas, que consultéis las dudas que tengáis y que sea algo un poco más llevadero, ¿vale? Yo puedo entender que al final es muy complicado al principio, son muchos nombres, es demasiada información y a todos nos cuesta, entonces prefiero dividirlo en cachos, que creo que va a ser más digestivo que otra cosa. Así que porfa, si os está gustando la serie, darle un like, suscribiros, que no os cuesta nada, darle ahí al botoncito. Y ya sabéis que esto es una serie de capítulos de cómo iniciarse en el FPV, ¿vale? En este 2025. Os dejo aquí el primer capítulo de la serie. Agarraros ahí bien porque se me está alargando más de lo que pensaba. Entonces, bueno, espero que os guste y que os ayude sobre todo, porque al final es algo que es complicado, que nos gusta a todos mucho y no es tan fácil como nos pensamos o como quisiéramos que fuera. Pero bueno, fuera o fuese o como se diga, ¿vale? Sin más, en el capítulo de hoy, ¿vale? Vamos a hablar un poco de Betaflight. Bueno, un poco no. Empezamos a configurar el dron en Betaflight, ¿vale? Entonces, nos va a hacer falta más o menos lo mismo que teníamos hasta ahora. Un dron, o el dron, mejor dicho. Nos va a hacer falta la emisora y nos va a hacer falta que tengamos también la LiPo, ¿vale? En este primer episodio vais a ver ahora que hay un montón de apartados, ¿vale? Voy a configurar lo que es desde los puertos donde tenemos soldado cada cosa, que es por lo que os decía que mejor que lo tuvierais abierto, que no lo tuvierais cerrado, porque en caso de que tengáis la necesidad de saber dónde habéis soldado, si no os acordáis por lo que sea, pues siempre le podéis echar un ojo, ¿vale? También os recomiendo que no hayáis, espero que no hayáis impermeabilizado todavía la parte esta de arriba en caso de que tengáis que soltar algo o no, porque al final se puede soltar, no pasa nada, pero es un poco más engorroso. Entonces, si lo tenemos sin impermeabilizar todavía, nos va a ser más fácil. ¿Qué más cosillas? Nos va a hacer falta eso, que tengamos la emisora para comprobar que se conecta el dron con la emisora y que no tenemos que nos responden los switch y todo. Entonces, bueno, aparte de configurar los puertos, vamos a entrar en la pestaña de configuración, hacer una configuración inicial. Vamos a ir haciendo poco a poco cositas, ¿vale? Entonces, no os voy a soltar aquí el tostón de todo lo que vamos a hacer, porque lo tenéis adelante, ya veis ahí que os lo dejo marcado en qué momento hacemos cada cosa, así que creo que más sencillo no lo puedo intentar explicar, porque más sencillo tampoco lo sé explicar, pero lo de siempre, espero que os ayude y que se os esté haciendo por lo menos algo más fácil, ¿vale? Así que lo dicho, darle un like, suscribiros, vaya matraca os voy a pegar. Darle un like y suscribiros, que siempre viene bien, y vamos a por ello, que ya de verdad no os queda nada, ¿vale? En nada ya tenéis ahí el dron volando y para el siguiente vídeo ya empezamos. Os voy a poner un pequeño resumen pues eso, de cómo empezar con el simulador y tal, y las primeras prácticas, así que venga chavales, que lo tenéis ya, a por ello. Y ahora ya sería turno de Betaflight, ¿vale? En Betaflight vamos a ir haciendo cositas poco a poco. Hay un montón de cosas, ¿vale? En las que nos podemos entrar y nos podemos saturar, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, lo primero, yo voy a colocar el dron en recto, que lo tenía torcido, y voy a reiniciar el FZ. Vale. Y voy a calibrar el acelerómetro. Esto lo tenemos que hacer siempre, os lo pone aquí, sitúa la placa o el chasis en una superficie nivelada, ejecuta la calibración y asegúrate que la plataforma no se mueva durante el periodo de calibración. Vale, es buscar una zona que esté
horizontal y ahí ya tendríamos hecho lo que sería la calibración. Vale, en este caso tenemos que activar la pestaña de modo experto para poder configurar todo lo que nos va a hacer falta, ¿vale? La primera pestaña, puertos, ¿vale? Entonces aquí tenemos el UART2, hemos dicho que es el receptor, que ya nos sale porque además lo hemos podido actualizar, conecta y todo, o sea que ya nos lo ha detectado. Vale, en el UART1 nosotros hemos puesto el VTX, que es Smart Audio, el que tengo yo, ¿vale? El Rustang solo es Smart Audio. Cuando hemos añadido algo, guardar y reiniciar, ¿vale? En caso de que lo hayamos puesto mal, normalmente lo que suele hacer es te borra toda la configuración, ¿vale? Entonces, si queréis iros sacando fotos de lo que vais haciendo para que no os perdáis. De todas maneras, lo de los UART es donde hemos puesto en TX1 RX1, TX2 RX2, TX3 RX3, TX4 RX4, o sea, estos son los puertos en los que hemos ido soldando, ¿vale? Los cables de los diferentes componentes que hemos, pues receptor, el VTX, el GPS en este caso, el buzzer. Entonces, ¿qué es lo que os recomiendo? Yo, por ejemplo, el dron, yo no lo tengo cerrado, yo lo estoy viendo, ¿vale? Entonces, que tengo alguna duda, solo tengo que coger el dron, me acerco, veo qué es lo que quiero activar. Entonces, por ejemplo, sé que el GPS lo tengo en el RX4, ¿vale? En el TX4, o sea, en el UART4. Vale, pues yo me vengo al UART4 y ¿dónde se activa el GPS? Pues en entrada de sensores. Entrada de sensores, GPS. Y aquí esto lo suelo dejar en automático. Lo voy a guardar y reiniciar. Y ya veis que aquí ahora en puerto se me ha quedado GPS activado, el VTX y en el UART2 tengo el RX. Yo en este caso ya no tengo nada más, ¿vale? En este dron no he activado nada más. Entonces la siguiente pestaña a la que tendría que venir sería configuración. Vale, en configuración, ¿qué es las cosas que tenemos? ¿Vale? Yo sé que mi placa, por ejemplo, ahora mismo no tiene barómetro, ¿vale? Entonces, pues yo lo suelo desactivar. Todo esto que pone aquí, alineación de placa y sensores, es por si tenemos que hacer alguna modificación, por si hemos colocado lo que es la controladora de vuelo en una posición diferente a la que nos marca en teoría, ¿vale? O sea, en la placa nos viene una flechita que nos marca hacia adelante, que es el sentido en el que está orientada, y es el sentido en el que se supone que la tenemos que montar. Que lo montamos de una manera diferente no pasa absolutamente nada, ¿vale? Aquí podemos hacer ajustes para ponerla boca abajo, de lado, podemos ponerla hacia atrás, o sea, se puede cambiar todo, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Aquí esto es algo que normalmente se puede poner, pero no influye en nada, lo que serían los grados de la cámara, el nombre de la aeronave y el nombre del piloto. Pues si queréis ponerlo, pues aquí en este caso voy a ponerle, por ejemplo, este va a ser el Apex, cinemático. Aquí os pongo novatos del FPV. Aquí en armado yo os recomiendo que lo tengáis en 180, ¿vale? Por el simple hecho de que vamos a tener que activar o vamos a configurar un modo que se llama el modo tortuga luego en la emisora, que esto habrá que tener cuidado con ello, y es por si se nos queda enganchado el dron en algún lado que está boca abajo o se nos queda en una posición en la que el dron no puede volar, no puede alzar el vuelo. Para poder darle la vuelta, lo que hace es invierte el sentido de dos motores y dos giran normal. Entonces lo que hace es como una corriente de aire que lo que ayuda es a que el dron gire, ¿vale? En este caso le vamos a poner en 180 porque si no, no lo podríamos usar. Vale. Aquí abajo yo, por ejemplo, solo dejo activado el OSD porque a mí el Air Mode me gusta activarlo con una pestaña de motores, ¿vale? El Air Mode es un modo de vuelo en el que las hélices, aunque nosotros bajemos el gas abajo del todo, siempre va a ir girando algo, ¿vale?
siempre va a ir haciendo un pequeño giro para que el dron no caiga tan a plomo, ¿vale? En este caso, el GPS, ¿vale? GPS para navegación y telemetría. Como lo hemos activado, pues a nosotros nos deja pedir información o nos pide información de lo que sería el GPS, ¿vale? Configuración automática, yo siempre pongo usar Galileo. Lo de establecer punto de origen solo una vez no lo hagáis, ¿vale? Porque podéis moveros y nos va a dar más que un punto de origen que haya cogido en caso que le deis al RTH. Todo esto es para los que hayáis montado el GPS, ¿vale? Si no lo habéis montado, pues esta pestaña no hace falta que la hagáis. Aquí podéis ponerlo en autodetectar, pero bueno, yo normalmente dejo en EGNOS o en ninguno, porque tipo de asistencia en tierra, pues la verdad que no vamos a tener ningún tipo de asistencia, ¿vale? El tema del sonido de la baliza DISOT, estos son diferentes ruidos que hace y estos son diferentes sonidos, ¿vale? Que nos va a hacer el dron. Pues por ejemplo, si lo pita cuando el giro ha sido calibrado, RX2, pita cuando el TX está apagado, se ha perdido la señal y lo repite hasta que es correcto. El RX2 landing pita emergencia cuando está armado y el TX está apagado, se ha perdido la señal. Aterrizaje o desarmado automático, ¿vale? Entonces esto es, por ejemplo, si perdería señal de nuestra emisora y no tendríamos GPS, ahora vais a ver en el modo de seguridad hay dos cosas, una que es que el dron aterrice y otra que es que el dron se caiga directamente, o sea, que apague motores y vaya en picado, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es que pita para que en caso de que haya gente pues lo vean y no les golpee, por lo menos. Pita al desarmar el control de vuelo, pita el alarma del controlador, bueno, sin más, son un montón de alarmas sonoras que de aquí podéis desactivar las que queráis. Yo normalmente no dejo ninguna desactivada, entonces una vez que ya tengo todo esto como quiero, ¿vale? Lo que hago es guardar y reiniciar. Vale, la siguiente sería energía y batería, ¿vale? En esta pestaña yo normalmente no toco nada, porque aquí al final lo que te dice es el voltaje mínimo por celda y ya te viene una cantidad de datos bastante exacta, o sea, el voltaje mínimo por celda es 3,3, en 3,3 nos hemos cargado la batería, ¿vale? El voltaje máximo 4,3, si le hemos cargado más, la batería esa está averiada, o sea que deshazte de ella porque corres peligro de que pase algo gordo. Y el aviso de voltaje por celda, pues en 3,5 ya te empieza a avisar de que estás con una batería muy baja, ¿vale? El medidor de voltaje, el medidor de amperaje y luego pues el estado de energía. Aquí si conectamos una LiPo, ¿vale? Vais a ver cómo hace, que aquí aparece toda la información de la LiPo, ¿veis? Conectado sí, celdas, el número de celdas que tiene, el voltaje que tiene, los miliamperios hora que hemos usado y el amperaje que tiene ahora mismo, ¿vale? Que sería 0,6. Esto yo, como os digo, de aquí no toco nada por el hecho de que al final viene bastante bien regulado y no es conveniente tampoco modificar nada para empezar, por lo menos. Vale. El tema de modo de seguridad, ¿vale? En el tema de modo de seguridad os tenéis que asegurar que en caso de que no tengáis el GPS, ¿vale? Esto lo tengáis por lo menos en dejar caer conectado, ¿vale? Importante, porque si no, imaginaos que pierde señal de la emisora y esto no lo tendréis activado, el dron no es que no vaya a dejar caer, es que el dron hasta que no queme la batería no va a parar de acelerar y no sabéis hacia dónde va a ir. Entonces es mejor que en lo de dejar, que lo tengáis activado en dejar caer o en aterrizar. Depende de lo que estéis haciendo, lo de aterrizar funciona, no funciona, entonces bueno, es un poquito peculiar, entonces tendréis que hacer pruebas antes de, ¿vale? Hay una manera
que podemos activar en uno de los botones de los auxiliares que veis aquí. Todos estos son los mandos que luego volveré a esta pestaña para que veáis cómo se ha configurado, ¿vale? Todos estos mandos es lo que tenemos en la emisora y aquí va a salir luego las pestañas que dejemos guardadas. En este caso, como yo tengo el GPS, yo le voy a dar a GPS rescate, que lo que haría es volver a casa, ¿vale? Al punto de origen que ha cogido. Vale, para que coja el punto de origen que ha cogido, lo que nos va a pedir es que tengamos un mínimo de 8 satélites, ¿vale? Esta sería la velocidad de descenso, que es una velocidad bastante maja. En esta, de aquí de velocidad de ascenso, yo sí la suelo bajar. ¿Por qué? Porque si tenemos un fallo de señal y no tenemos mucha batería, ahí pega un arreón que sale el dron bastante potente. Entonces yo intento ponerlo un poco más lento a la hora de subir, ¿vale? Porque ya he hecho pruebas y baja la batería bastante fuerte. Vale, a la hora de volver, por ejemplo, en la distancia mínima a casa 15 metros está bien y distancia de descenso pues 20 metros. Eso también. La altura inicial, lo que quiere decir es que desde la altura en la que tiene la pérdida de señal, va a subir 30 metros hacia arriba para luego empezar a venir hacia donde está el punto de retorno, ¿vale? Entonces, esto yo no lo suelo cambiar, lo suelo dejar en 30 porque más me parece demasiado y 30 está bastante bien. El ángulo, una vez hice una prueba y lo bajé, y un día que hacía mucho viento casi pierdo el dron, así que lo volví a poner en 45 y no lo he vuelto a cambiar. Y lo que es la velocidad tampoco lo cambio porque es una velocidad bastante rapidilla y en caso de que haya viento en contra y tal, pues puede con ello, ¿vale? Entonces aquí en modo de altitud yo lo dejo en altitud máxima y control de correcciones yo lo pongo solo si entra en modo de seguridad. O sea, yo no dejo que me haga ningún tipo de corrección el dron, ¿vale? Una vez que ya tengo esto, aquí arriba acción interruptor, aquí pone etapa interruptor, modo de seguridad, ¿vale? Yo directamente lo que hace esto es que si por ejemplo entra en etapa 1, después de lo que es la pérdida de señal, por así decir, después de segundo y medio, ¿vale? Entra la etapa 2. Y lo que sería el retardo del modo de seguridad con el acelerador bajo, lo que hace es que en 10 segundos se queda vamos a decir, como stand-by, por así decir, y si no ha entrado, o sea, si no ha recuperado tú la señal, pues ya él te lo traería para casa. Yo esta de aquí lo suelo bajar a 1 segundo, incluso menos. Yo le voy a poner 0,7, porque depende cuál sea la pérdida de señal y qué estés haciendo justo en ese momento, puede ser que no le dé tiempo al dron a recuperar, ¿vale? Incluso en algún dron tengo lo de la etapa 2 que entra directamente en la etapa 2, ¿vale? Pero bueno, lo podéis dejar en la etapa 1. Esto de matar, ¿vale? Es que directamente apaga el dron y el dron va al suelo, ¿vale? O sea, es como dejar caer. Vale, una vez que ya tenemos todo, guardar y reiniciar cada vez que hagáis algo, porque si hacéis cambios y os venís a otra pestaña no os va a guardar nada, se os va a borrar todo, ¿vale? Preajustes, vale. En este caso yo os recomiendo que aquí, por ejemplo, os centréis. Estos son un montón de listas de lo que es, vamos a decir, configuraciones que hace un montón de gente de drones, ¿vale? Entonces, lo primero, hay un preset, ¿vale? Un preajuste que se llama LRS. Si ponéis LRS, aquí vais a tener unas diferentes configuraciones dependiendo del LRS cómo lo tengáis puesto en la emisora. Hay gente que lo lleva en 250, 500, en 150, en 50, ¿vale? Cuanto más alto tengamos esto, más información estamos mandando desde la emisora al dron. Es decir, esto lo suelen usar pues más para freestyle, más para carreras, por así decir,
Y yo, por ejemplo, uso en todos 250 Hz y la verdad que el dron me responde muy bien. Uso tanto para los de freestyle como para los de cinemático el mismo y así no tengo que andar cambiando, ¿vale? Entonces, ya veis que aquí, por ejemplo, os pone firmware 4.3, 4.4, 4.5. Vale, ¿cómo sabemos el firmware que tenemos? Lo pone aquí arriba. Yo el firmware que tengo en la controladora de vuelo es 4.4.2. Entonces le daría ExpressLRS, estando en el 4.4 podría instalarlo. ¿Y para qué voy a usar este? Pues va a ser un cinemático, el LRS está en serial, está separado, ¿vale? No está incluido en la controladora de vuelo. El voltaje de la telemetría yo pongo en celdas, aunque luego voy a poner que se me vea más información, pero bueno, yo normalmente eso es lo que marco. Para uno cinemático, si sería por ejemplo el de freestyle, pues el de freestyle, y si es uno de carreras o lo que necesitéis. Le daría a seleccionar y le doy a guardar y reiniciar y me lo instalo, ¿vale? Vale, volvemos aquí a preajustes. Por ejemplo, luego vendremos, ¿vale? Porque cuando estemos en la pestaña de lo que es el VTX se puede instalar también desde aquí. Yo, por ejemplo, pongo VTX Rustank. A ver si está el Rustank solo. No, está el Ultimate, el Plus. Aquí está, ¿veis? Aquí podemos meter la tabla del VTX del Rustank solo desde aquí. Ya no hace falta descargarla como antes. Entonces, luego voy a avanzar para que veáis cómo está en la pestaña de transmisión de vídeo luego, y luego ya venimos y lo instalamos aquí, ¿vale? Ajustes de PIDs, lo que todo el mundo quiere, ¿vale? Esto lo voy a dejar para el final, ¿vale? Voy a saltármela ahora porque esta no es importante para empezar a volar. Vale, la de receptor, esta es importante, ¿vale? Entonces, lo primero que os recomiendo es, encendemos la emisora. Bienvenido a HTX. ¿Vale? En este caso, como a mí no hace falta conectarle el hipo para que se conecte el dron, una vez que se bindee o se una lo que es el dron con la emisora y tenga la señal, que hay veces que cuando está conectado suele dar más problemas. De hecho, ahora por ejemplo no se está conectando, ¿vale? Entonces, yo le podría dar a desconectar, le desconecto de aquí y le vuelvo a conectar. Y ahora sí me ha cogido, por ejemplo, la telemetría, ¿vale? Vale, ahora una vez que ya me ha cogido señal, me vengo otra vez al receptor, ¿vale? Y como veis, el acelerador o el throttle me funciona. Vale, lo que sería el roll me funciona. El pitch me funciona, ¿vale? Y lo que sería el yaw o el rotar me funciona, ¿vale? Entonces, ahora mismo no tendría ningún tipo de problema, ¿vale? Y como podéis comprobar, los auxiliares pues me va diciendo que va activándose, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedo ir bajando, puedo ir probando y vamos viendo que todos me funcionan. Vale, una vez que ya he comprobado que todos los switch me funcionan, que todos los auxiliares me funcionan, como veis aquí, auxiliar 7, 8 y 9 y 10 no los tengo activados porque no tengo ahora mismo en esta emisora esos switch, ¿vale? Entonces yo no les tengo activados. Vale, el mapa de canales, esto sí suele ser importante, pero bueno, voy a venirme primero aquí, vale, a través del receptor, ¿vale? A través de UART. Aquí, por ejemplo, si os fijáis, pues os pone control vía puerto MSP, por un cable único, cable por un canal, a través de UART y RX incorporado, ¿vale? En este caso es un receptor que es ajeno a la controladora, que lo hemos soldado en un puerto UART, entonces sería en serie. RX incorporado es cuando ya compramos una controladora que nos viene con el receptor incorporado. Y estos son sistemas que que son sistemas más antiguos, que yo por lo menos no he llegado a usar todavía ninguno. Entonces, en este caso sería serie a través de UART, y aquí en protocolos tenemos un montón de protocolos que se han usado durante muchísimo, desde el principio, ¿vale?
Y el que nosotros tendríamos que tener marcado para el LRS es Crossfire, ¿vale? En este caso yo suelo darle también a la salida de telemetría, la fuerza de la señal de la entrada de RSSI analógica yo no la activo porque el mismo mando ya me dice que la señal es baja, o sea no necesito verlo en la pantalla, pero podréis tenerlo activado. El mapa de canales, yo suelo intentar tenerlo siempre, tanto en lo que es la emisora como en el dron, en el mismo, ¿vale? AETR que es el roll el primero, el pitch el segundo, el throttle el tercero y el roll el cuarto, ¿vale? Y es 1, 2, 3, 4. Bueno, esto yo es lo que suelo recomendar, que es lo que hago mucho hincapié cuando configuro las emisoras, ¿vale? Entonces, tanto en input como en la pestaña de mixes, lo suelo poner igual. Os dejo aquí el vídeo de cómo configuré la Radiomaster Boxer, aquí arriba a la izquierda, para que podáis ver cómo lo hice, a qué es a lo que me refiero en el mapa de canales, ¿vale? Y nada, una vez que ya tenemos esto, volvemos a guardar y reiniciar. Bueno, chicos, ya sé que lo he cortado así un poco drástico, lo siento, ¿vale? Pero es para lo que os he comentado al principio del vídeo, dividirlo un poco, dosificaros la información, no saturaros y mañana subo lo que queda, ¿vale? No os agobiéis. Es lo que os comentaba, o sea, esto lo tenéis ya rodado, va poco a poco. Con cualquier duda, con cualquier pregunta que tengáis, dejadla escrita aquí y ya sabéis que en la descripción tenéis el enlace al canal de Telegram, ¿vale? Si queréis, allí os podemos ayudar, podemos hablar, si queréis por privado, me podéis hablar por el Telegram, no hay ningún problema. Os agobiéis, esto ya está más que rodado y vamos a por ello, ¿vale? Darle un like, suscribiros ahí. Venga, va, chavales, hasta mañana.